Que este segundo video de la semana y el último es de integración por partes. Ese es el segundo método que vamos a utilizar nosotros. Como les contaba en el video anterior, tenemos más métodos, pero vamos a ver estos en clase por el momento, o estos son como los que vamos a evaluar, tal vez. Sin embargo, tal vez en una que otra tarea tengamos que investigar algún otro, pero nada fuera de lo común. Entonces vamos a ver, igual que en el video anterior, vamos a deducir más o menos cómo es que surge. Y una vez que vemos eso, entonces vemos cómo se aplica. Y vamos a encontrar que existe como un método, una nomenclatura bastante interesante que nos va a ayudar a determinar cuál es el método más práctico o cuál es la variable o función con la que tenemos que trabajar para poder derivar de una manera más inmediata. Entonces, veamos un ejemplo. Para deducir el método por partes necesitamos comenzar de algún lado. Vamos a comenzar con la regla del producto. Recordemos que la regla del producto son dos funciones multiplicadas y que se deriva de la siguiente manera. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, para llegar a entender cómo funciona el método por partes, primero vamos a aplicar una integral a ambos lados. Entonces, la integral de la derivada de esta multiplicación es igual a la integral de f de x, bueno, f de x' por g de x, de x, ¿verdad? Aquí me faltó el de x, por cierto, más, y lo voy a separar de una vez en dos integrales, por g' de x, de x. Vean, en esencia es eso. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos la integral de una derivada, que conocemos cuál es su función original, obviamente aquí la derivada de este producto, después el producto como tal, entonces me da exactamente pues el producto. Entonces, es como decir, o sea, como por ejemplo cuando teníamos un logaritmo natural evaluado en e, entonces eso me arrojaba pues la potencia del e, que en ese caso era 1. Entonces, como que volvemos a la función original. Si primero la derivo y luego la integro, entonces vuelvo a la función original. ¿Verdad? Entonces me queda f de x por g de x. Y las otras dos integrales, pues las voy a dejar tal cual como vienen porque no las hemos calculado. Entonces f de x', g de x más f de x por g' de x de x. Ahora vamos a reescribir un poco esta función. Vamos a pasar esta función al lado izquierdo y esta función al lado derecho. Cuando hacemos eso, pues nos van a cambiar los signos, pero vamos a multiplicar un menos de una vez para que todo quede como positivo en los lados que tienen que quedar. Entonces, por ejemplo, esta integral que está a mi derecha, al pasar a la izquierda queda negativa, pero vamos a ponerla positiva multiplicando de una vez ese signo. Entonces significa que cuando yo pase el f de x, me va a pasar positivo, porque estoy multiplicando con un negativo de una vez, y esta integral que quedó intacta, pues queda negativa por ese menos que se multiplicó. Entonces, en esencia, ¿qué vamos a hacer? En esencia vamos a decir, bueno, vamos a hacer como una doble sustitución, sea u igual a f de x, y sea dv igual a g' de x de x. ¿Qué significa dv? dv es una función que yo voy a derivar y dv es una función que yo voy a integrar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy haciendo dos como procesos simultáneamente. Entonces, ¿qué hago aquí? La derivada de u es f' con respecto a x. La integral de v, tal cual como vimos arriba, entonces la integral de una derivada, pues es su función original. Y ahora vamos a sustituirlo. Entonces aquí tendríamos que la integral de f de x es u, de g' de x, que dijimos que es de v, ¿verdad? Eso es igual a u por v menos la integral. Lo que estoy haciendo es sustituir los datos, ¿verdad? F de x lo puse por u, g' de x lo puse por dv, f es u, g es v, menos la integral
g de x es v y de f' de x es du. Entonces, esta es la esencia o esta es la fórmula del método por partes. U de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Y ahorita vamos a ver qué significa esto y cómo lo podemos utilizar. Pasemos a la siguiente. Entonces, en esencia, es decir, el método por partes se lo escribí como, y eso fue lo último que obtuvimos, ¿verdad? Hay frases que te ayudan a recordar el orden de cómo se pone este método por partes. Una de las frases que más me acuerdo ahorita es, bueno, voy a poner un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces voy a completar la frase. Es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Donde las iniciales, como pudieron haber notado, son las variables que tenemos en la integral, ¿verdad? Esa es una frase, hay más frases, pero hay unas que no son como muy bonitas, ¿verdad? O sea, son fáciles de pegarse, pero no son como éticamente adecuadas, entonces no la voy a utilizar. Pero estos son uno de los métodos con los que uno se acuerda muy bien cuál es la función. Entonces, en esencia, vean que la integral está compuesta como de dos integrales, ¿verdad? Porque viene de la función o la regla del producto. Entonces, ocupamos dos funciones. Que una va a ser llamada u y la otra va a ser llamada dv. Es decir, una va a ser para derivar y otra va a ser para integrar. Entonces, ¿cómo determino cuál es como la más convencional o cuál es la que yo debería usar para derivar y cuál para integrar? Hay un método que nos dice cuál es la que debemos derivar. No siempre funciona, pero la mayoría de las cosas sí. Entonces, quiero hacer esa aclaración. Y está llamada como hilate. Usted le pregunta a cualquier estudiante que ya haya llevado cálculo en algún momento y ustedes le dicen hilate y ellos te van a responder exactamente qué es. Entonces, ¿qué significa hilate? Es la función con la que usted va a derivar, o sea, va a ser la función que vamos a denominar como u. Lo que quede restante de eso va a ser dv, a fuerza. Pero, ¿cuáles son para derivar? El orden de prioridad o de importancia va a ser, primero van a ser las inversas trigonométricas, luego va a ser los logaritmos, ¿verdad? El logaritmo natural, el logaritmo en base 5, lo que sea. Luego van a ser las algebraicas, es decir, estamos hablando de polinomios de grado 5, de grado 10, de grado 4, de grado 1, esas. Luego vamos a tener las trigonométricas convencionales, trigonométricas, o sea, coseno, seno, tangente, cosecante, coseno, todas esas. Las inversas no, porque ya las tomamos como prioridad número 1. Y finalmente, y menos preciadas, las exponenciales. Hay 2 a la x, e a la x, ese tipo de expresiones. Este es el orden, como les digo, no siempre funciona, pero siempre ha sido muy práctico. Entonces vamos a ver cómo funciona el método por partes. Entonces tenemos x cuadrado logaritmo natural de x. Entonces vamos a poner una esquinita. Yo siempre lo pongo como a mano porque uno se le olvida. Entonces dice equilate, entonces significa que es la inversa, no hay inversas. Tuanis, perfecto, valeo. Logarítmicas, hay una logarítmica, entonces ahí está. U va a ser logaritmo natural de x y dv va a ser todo lo demás, x cuadrado de x. Derivo a ambos lados, bueno, del u, entonces esto sería du es igual a 1 entre x de x. Y el v dv lo integramos, ¿verdad? Entonces esto es x3 entre 3 y ya ahí tendríamos la parte de por partes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo por lo general lo pongo de esta forma porque así me lo aprendí, pero entonces ustedes dicen, bueno, un día vi, que sería la parte de la integral, y luego es una vaca, entonces lo pongo así. Entonces aquí es una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Verdad? Entonces, u por v. Entonces, x3 entre 3 logaritmo natural de x menos la integral v de u. Entonces, v es x3 entre 3. Du es 1 entre x
de x. Ahora, no siempre la integral que quede como resultado en esa parte de vestida de uniforme, no siempre la integral es inmediata. O sea, esto no es como en sustitución, que en sustitución realmente sí es inmediata. Aquí hay dos posibilidades. Una, que salga inmediata, perfecto, ya sabemos cómo integrarlas, pero puede suceder que la integral que resulte necesite una sustitución más o necesite un método por partes más. ¿Verdad? Nada fuera de lo común. Si ya hacen por partes 3 veces, ya hay algo raro porque no debería ser tan complicado. Bueno, 3, 4. ¿Verdad? Entonces, eso para tenerlo claro. Entonces, volvemos aquí al ejercicio. Vea que aquí x3 lo puedo simplificar con este x. Entonces me va a quedar x3 logaritmo natural de x tercios menos este tercio. De aquí lo puedo sacar. Entonces, un tercio. La integral x a la 3 entre x me da x cuadrado. Esto es una integral inmediata. Entonces copio todo lo demás, x3 logaritmo de x3 menos un tercio y x cuadrado es una potencia, entonces esto es x3 entre 3 más un c. ¿Verá? Alguien puede multiplicar ahí directamente los dos 3 que quedan abajo, no hay problema, yo lo voy a hacer aquí, noveno x3 más c. Así funciona el método por partes. Pero veamos otro ejemplo, por aquello. Entonces aquí, igual, utilizando hilate. Ok, inversas no hay. Perfecto. Logarítmicas tampoco hay. Algebraicas está el x cuadrado, ahí está. Entonces u va a ser x cuadrado y dv es todo lo demás, x de x. Entonces yo derivo de u es igual a 2x de x y v es e a x, ¿verdad? Porque él es el mismo. Aquí no pongo más e porque no lo voy a estar arrastrando, mejor lo pongo hasta el final. Y entonces, bueno, multiplicamos, ¿verdad? Es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Verdad? Todo el formalismo, chicos, aquí cayó, pero es más práctico para todos nosotros. Entonces queda u por v, que es x cuadrado e a la x, menos la integral de 2x e a la x. Este 2 podríamos reescribirlo de una vez, espérense para cambiar de borrador. Podríamos reescribirlo por fuera de la integral porque sabemos que las constantes van a salir. Entonces vean que aquí me quedó una integral que sigue siendo una multiplicación, entonces por tanto no es inmediata. Entonces, ¿qué aplica? Aplico otra vez el método por sustitución y hago lo mismo. Ya no hay inversas porque originalmente no había. Logaritmos no hay porque originalmente no había. Hay una algebraica que es x. Entonces, u es igual a x, dv es igual al resto, du es igual a dx y v es igual a e a la x. Entonces, otra vez, multiplico u por v menos la integral de v de u. Entonces, esto es x cuadrado e a la x menos 2. Aquí abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica los dos términos que salen de por partes. Entonces, tengo que dejarlo en un paréntesis. No se les olvide paréntesis. Entonces, u por v. Entonces, x e a la x menos la integral de e a la x de x. Y vean que ya esta integral ahora sí es una integral directa. Entonces, esto es x cuadrado e a la x menos 2x e a la x, menos por menos da más, 2 y la integral de x, ya la hicimos dos veces, es e a la x, más una constante c. ¿Vean? Entonces vean que aquí fue una integral que aplicamos dos veces el método por partes. ¿Vean? Hay integrales, como les digo, que requieren dos veces. A veces requiere 3, no es muy convencional, pero puede pasar. Pero si ya lo hiciste 4 veces, olvídate porque, o sea, regrésese porque la estás haciendo mal. Y más bien no estás reduciéndola, sino que estás haciendo que crezca. Entonces ahí es como un método en el que uno podría decir, ok, sí, ya metí la pata, ¿verdad? Entonces hay un ejercicio asignado para ustedes, véanlo. Y entonces nos estaríamos viendo para la otra semana. Pero vamos un toquecito al ejercicio asignado.
Ok, este es muy parecido al que acabo de hacer, solo que vean que ahora el e a la x ya no está solito, ahora tiene un 3, entonces eso cambia un poquito el asunto, pero muy leve, muy leve, ¿verdad? Nada más hay que sacarle ahí la lógica, se saca el mismo método, x cuadrado va a ser el que se deriva, e a la 3x es el que se integra. Como tienen 3 hay que dividirlo entre 3 para que sepan. Pero ahí ustedes en el transcurso de la semana pueden preguntarme y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces eso sería por todo este video y nos vemos en clase, nos vemos este sábado.